Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos otro día oscuro, más invernal que otoñal, pero aquí estamos para hablar de literatura japonesa. Y hoy día quiero tratar en específico un tema sobre el cual siempre recibo preguntas y uno da una respuesta, pero siempre queda un poco la sensación de, ¿habrán entendido bien a lo que me refiero? Porque la respuesta es muy técnica. Por lo tanto, es lógico que una persona que no tiene esos conocimientos técnicos no la comprenda por más que uno la explique a la pasada, por decirlo de alguna manera. ¿De qué estoy hablando? De cómo se cuenta para hablar de la métrica en la poesía japonesa. Cuando hablamos de la poesía japonesa, sobre todo de la clásica, siempre nos referimos al metro o también usamos la palabra métrica y decimos, bueno, el haiku tiene 17 sonidos, el tanka tiene 31 sonidos y están divididos en versos de tantos y tantos sonidos. Pero, ¿qué son los sonidos? ¿Ya? No es un término que nosotros lingüísticamente utilicemos mucho en español. Por lo tanto, muchas veces la gente dice, bueno, es lo mismo que sílabas. Pero la verdad es que no es lo mismo que las sílabas, por lo menos no como las contamos en español. Otro término que a veces ustedes pueden escuchar y que es bastante más técnico es una mora. ¿Ya? El problema es que si uno no tiene conocimientos lingüísticos, uno no va a saber lo que es una mora y la respuesta va a seguir siendo muy nebulosa. Entonces hoy día quiero dedicar este video a explicar lo más detallada, pero simplemente posible, cómo se cuentan los llamados sonidos o on en la poesía japonesa. Primero tenemos que entender que la manera de contarlo va a depender obviamente del lenguaje. Cuando hablamos de poesía japonesa nos tenemos que preocupar de cómo funciona el lenguaje japonés. A lo que ellos se refieren con on o lo que podríamos traducir como sonidos, viene siendo cada unidad, valga la redundancia, de sonidos en el idioma japonés, las cuales parten con los 46 sonidos básicos o sei-on, que los tomamos de la lista de los hiragana. Voy a poner una imagen para que después, si ustedes quieren, le pueden poner pausa al video y verla con cuidado. Son 46 en total, si bien la lista se llama la lista de los Goju-on, o sea, de los 50 sonidos. En realidad, en la actualidad solamente quedan 46. Bueno, cada uno de estos 46 se considera un sonido. Por lo tanto, las vocales son, cada una vale un sonido. Las sílabas, cada una vale un sonido. Y el que ustedes ven al final de la tabla no es una consonante, sino que también es un sonido y también vale un tiempo o una mora. Es muy interesante tener esto en cuenta cuando decimos, ¿y qué pasa si esto tan complicado de explicar lo simplificamos y decimos que es una sílaba? Bueno, se los voy a explicar con un poema para que tengan la visualidad. Es un haiku de la Haijin Nakamura Teijo que dice así: Tanpopo ya hi wa itsumade mo ozora ni. Si vemos el primer verso dice Tanpopo ya. Si esto lo vemos en japonés tiene 5 sonidos: ta, po, ya. Pero si lo viéramos como sílabas, en español diríamos tan, po, ya. Tendría 4. ¿Ah? Entonces ahí ya vemos que entenderlo como sílaba no necesariamente nos está ayudando precisamente. Los otros que se consideran también sonidos son los alargues. Hay idiomas que tienen vocales alargadas. El japonés es uno de ellos.
cuando sucede este efecto, esa vocal alargada se cuenta como otro sonido más. Sigamos con el mismo poema. Cuando vemos el último verso donde dice ozorani, sería ozorani. 5 sonidos de nuevo. Y tendríamos esta vocal larga al principio. 2 sonidos. Podríamos decir, bueno, ¿y qué pasa entonces si simplemente vemos cómo está escrito, aunque no sepamos leer japonés, y contamos los caracteres? Podría funcionar, pero el japonés utiliza tres sets de caracteres para escribir el idioma, incluso 4 si contamos el romaji o el alfabeto latino. Utiliza kanji, hiragana y katakana. Si bien el hiragana y el katakana son silabarios, por lo tanto nosotros visualmente podríamos decir uno equivale a un sonido, los kanjis no. Y por lo tanto, volviendo al poema, si vemos, por ejemplo, el último verso, ozorani, ahí tenemos 3 escrituras, 2 kanjis y un hiragana. Por lo tanto, diríamos, tiene 3 sonidos, pero no es así, porque los 2 primeros kanjis juntos forman la palabra ozora, ancho cielo, que tiene 4 sonidos. Ozora. Así que tampoco serviría mucho esa técnica de decir, ok, entonces lo que hay que contar es cuántos caracteres vemos escritos. Técnicamente hablando, la mejor explicación sería que un sonido es una mora. Un on japonés es una mora. Pero la palabra mora es un término lingüístico para referirse a la unidad más pequeña de sonido que existe en un lenguaje. Por ejemplo, pa o mo. Eso vendría siendo una mora. Si esto lo complementamos con el conocimiento del idioma japonés, diríamos que efectivamente un on equivale a una mora. Personalmente prefiero siempre decir sonidos, si bien no es la explicación más directa, creo que ayuda un poco mejor porque, como ya vimos, sílabas no es la explicación exacta, lleva a mucha confusión porque no son exactamente sílabas como funcionan las sílabas en el idioma japonés. Y mora, ya dijimos que es un término muy técnico que la mayoría de la gente no maneja y por lo tanto tampoco ayuda mucho. Así que personalmente prefiero usar la palabra sonido, aunque también puede llevar un poco a confusión, y esa fue un poco la idea del video de hoy. Para resumir entonces, los on, que se escriben en japonés con el kanji de sonido, oto, que es la otra pronunciación que tiene ese kanji, entonces se refieren a esto, a las moras. Y cuando contamos un poema en japonés, se cuenta cómo se pronuncia en japonés. También es interesante tener esto en cuenta porque dependiendo de la época que sea el poema, puede ser que no sea de japonés actual y por lo tanto una palabra en japonés clásico puede tener una cantidad de sonidos, mientras que en japonés contemporáneo tener menos sonidos o sonidos distintos. Entonces también ahí hay que ver la correspondencia de qué época es el poema. Existe una pronunciación habitual del kanji y otra menos habitual, y si tienen distinta cantidad de sonidos, a veces el poeta puede elegir una de esas, y si no es la más habitual, lo más probable es que ponga la escritura, por ejemplo, con la palabra watashi. El kanji habitualmente en la actualidad se utiliza con la pronunciación watashi, pero la lectura otra que tiene posible es watakushi, y ahí tendría un sonido más. Lo mismo sucede con los kanjis de ashita,
mañana, el día de mañana. Tiene 3 sonidos, pero también tiene otra pronunciación posible que es asu, y ahí tiene 2 sonidos. Entonces, si quiero usar la pronunciación menos cotidiana, entonces el poeta va a poner escrito para que decir, ok, estoy usando esta pronunciación y por lo tanto se tiene que contar de esta manera. Espero entonces que les haya gustado este video distinto, que haya sido lo más claro y simple posible. Por supuesto, si les quedó cualquier duda, cualquier pregunta, pónganla acá en los comentarios y estaré feliz de respondérselas. Que tengan una hermosa semana y nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.